Amén, amén. Bendiciones, querido pueblo de Dios. Estamos contentos, alegres de estar aquí un miércoles para aprender principios de Dios. Sé muy bienvenido a este discipulado de la iglesia Reconcíliate con Dios, discipulado internacional Amén. de la iglesia. ¿Verdad, amor? Estamos aquí junto a mi esposo y estamos Amén. muy contentos de estar aquí un día más para aprender principios de Dios a la luz de la palabra. Y vamos a orar, ¿no, amor? Antes de Amén. comenzar. Yo te pido, querido pueblo de Dios, que estás ahí conectado, que cierres tus ojos ahí en tu casa, aleluya, y que ores con nosotros. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida. Gracias, Señor, porque nos diste la salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tienes un lugar para nosotros en la eternidad. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias porque hoy vamos a profundizar, vamos a aprender, Señor, principios de Dios, Señor, esos principios que nos llevan hacia la bendición, hacia el éxito, Señor, esos principios que nos hacen, Señor, coger autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú quieres, Señor, que vivamos una vida en autoridad, Señor. Gracias, Señor, yo bendigo la vida de cada hermano, Señor, que nos está viendo a través de las redes sociales, Señor, en cualquier país donde esté, en cualquier ciudad donde esté. Oramos por cada persona, Señor, para que esta palabra quede como una semilla sembrada, Señor, en su corazón, Padre, y tú puedas transformar su vida, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito, mi amor, qué bonito, porque hoy vamos a hablar de teología de la salvación. ¡Wow! Y vamos a... ¿Qué significa teología de la salvación? Mira, vamos a profundizar bastante sobre lo que es la palabra de Dios. El pastor Pablo nos va a dar una enseñanza bastante profunda. Entonces, esta es teología de la salvación, parte 1. Mi amor, ¿qué es teología de la salvación? Un estudio profundo de la palabra de Dios. Amén. Así que hoy vamos a aprender muchos principios de Dios, ¿no? Y ahí vamos a aprender con muchas cosas, ¿no? A la luz de la palabra. Amén. Entonces, mi amor, para profundizar en esta enseñanza, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Adelante. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Allí está hablando, obviamente, de que un día estaremos delante de él, ¿verdad? Y él hará su juicio. Sígame, amor. Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Wow, vuelvan a repetir eso, por favor, qué bonito. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Wow. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra vez el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué impresionante esto, ¿no? Mira, querido hermano, el pastor Pablo, él empieza enseñando ahí de que en el cielo hay muchos libros, ¿verdad? Y uno de esos libros es el libro de la vida. Entonces, yo tengo aquí, mira, esta es la Biblia, ¿verdad? Esta es la Biblia. Vamos a hacer una pequeña ilustración, mi amor. Imagínate por un instante que este es el libro de la vida, Santo Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que asegurarnos? De que realmente nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Mira, cuando estemos delante de Jesús, aleluya, y el libro sea abierto, imagínate por un instante qué precioso, qué maravilloso es que diga, Juanito está aquí. Y que el Señor diga, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Fíjate qué precioso eso. Pero qué terrible es, ¿verdad? Que el libro sea abierto y busquen y busquen y busquen y busquen nuestros nombres y nuestro nombre no esté aquí. Aleluya, porque mira lo que el pastor hace énfasis en el versículo 15. Y el que no se haya inscrito, querido hermano, o sea, esto es serio, aleluya. Esto es serio. Tú y yo tenemos que estar inscritos en el libro de la vida.
para poder entrar al cielo. Y de la única forma, mi amor, que podemos estar inscritos en el libro de la vida es que nosotros hayamos vivido aquí en la tierra bajo la voluntad de Dios, Santo Dios, que nos hayamos arrepentido y hayamos vivido aplicando sus principios como a Él le agrada, ¿verdad? Entonces, importante esto, importante. Es muy profundo todo lo que dice aquí. Entonces, el pastor sigue enseñando ahí y él dice algo muy interesante, mi amor. ¿Cómo podemos interpretar el lago de fuego en el siglo XXI? Fíjate, dice, ¿cómo podemos interpretar? Simplemente es un ejemplo, no es que es así, ¿vale? Pero es un ejemplo. ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues como uno de esos planetas, imagínate por un instante como uno de esos planetas que está a 1000 grados de temperatura. Imagínate por un instante eso. Entonces, así se puede interpretar de esa manera el lago de fuego, aunque realmente eso tiene más profundidad de lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, el lago de fuego, querido hermano, no es un lago grande. El lago de fuego es un sitio, perdón, me he equivocado. El lago de fuego no es un lago. El lago de fuego es un sitio muy grande, Santo Dios. Puede ser un planeta cuya temperatura es altísima, lo acabamos de decir ahora. Entonces, es importante que tengamos claro de que hay un cielo para ti, hay un cielo para mí. Si tú y yo estamos bajo los principios de Dios, bajo la voluntad de Dios, viviendo para Dios. Pero ¿qué pasa, mi amor, si no estamos bajo la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? Vamos a ese lugar, ¿no? Ajá. Yo le pregunto a usted, ¿y Dios quiere que vayamos a ese lugar? No, Dios no quiere que vayamos a ese lugar, ¿no? La palabra de Dios dice que Él nos ha dado un libre albedrío, que significa capacidad de decidir, ¿no? Entonces, como seres humanos decidimos dónde estar, ¿no? Él no nos creó para vivir en ese lugar, Él nos creó para vivir en la eternidad, ¿no? Con Él. Ese es el deseo de Dios, ¿no? Que vivamos con Él toda una eternidad. Y eso, mi amor, tiene que ser la esperanza. Debe ser tu esperanza y debe de ser mi esperanza. Porque fíjate, aunque pases situaciones difíciles aquí, pero tienes esperanza, querido hermano. Con Dios hay esperanza. Hay mucha gente, aleluya, que está pasando mal, pero no tiene esperanza. Pero cuando tú pasas una situación, tú sí tienes esperanza, aleluya. Santo Dios, porque el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, del universo, de los planetas, de las estrellas, aleluya, y de todo lo que existe, tiene cuidado de ti. Aleluya, en el nombre de Jesús. Mi amor, vamos a leer Daniel, en el libro de Daniel 12:2. Sí, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oiga, qué tremendo, ¿no? O sea, muchos de los que duermen, dice, serán despertados. Claro que sí, si es que va a haber un día que va a haber un juicio, querido hermano. Va a haber un día que va a haber un juicio. Y nosotros tenemos que asegurarnos que el día que estemos ahí, como dice el versículo, estemos durmiendo, aleluya, es decir, hayamos muerto, y la muerte la Biblia lo dice como lo interpreta como que estamos dormidos, ¿no? Pero dormidos en el Señor, aleluya, porque resucitamos para Él, ¿verdad? Entonces, dice, mi amor, vuélvamelo a leer otra vez. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Wow, o sea que unos para vida eterna y otros para confusión, vergüenza y confusión perpetua. O sea que el lago de fuego es un lugar de locura, de confusión y locura por la eternidad. Es un lugar, aleluya, donde no hay esperanza. Es un lugar, Santo Dios, donde van todas aquellas personas que vivieron de espaldas a Dios, aleluya, y que nunca quisieron darle lugar a Dios en su vida, aleluya. Sí. Amor, pero tenemos buenas noticias, ¿no? Tú que estás ahí al otro lado de la pantalla. Amén. Creemos y sabemos que tú estás allí buscando a Dios cada día, y este lugar, el lago de fuego que estamos hablando, no es para ti, no es para mí, porque cada día Amén. Queremos, ¿verdad?, agradarle al Señor, queremos sacarle una sonrisa al Señor. Amén. Y por eso estamos ahí cada día aprendiendo principios de Dios y aplicándolo, ¿verdad? Amén. Por eso es importante, ¿no, amor? Pero es importante enseñarlo porque
nosotros como cristianos, aleluya, tenemos que tener claro dos cosas. Que existen dos lugares, el cielo o el lago de fuego. Santo Dios, aleluya. Entonces, querido hermano, asegurémonos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, aleluya. Y fíjate que el pastor dice algo muy importante ahí, ¿no? Tú que nos estás viendo, querido hermano, a través de las redes sociales, yo quiero que hoy tú realmente te sientas convencido, Santo Dios, seguro y afirmado de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, aleluya. Y si sientes, aleluya, que no está o que han tomado la goma de borrar, mira, hay esperanza todavía. Solo tienes que ir a la cruz, pedir perdón de corazón y Él te vuelve a inscribir otra vez. Pero obviamente Dios quiere que nos alejemos del pecado, porque el ser humano lo que debe de entender o lo que debemos de entender es que el pecado tiene consecuencia y que el pecado nos hace daño, aleluya, nos hace daño. Es lo único que va a hacer el pecado en tu vida y en mi vida, querido hermano, es destruirnos, aleluya. El pecado tú lo puedes ver placentero, aleluya, pero realmente eso te lleva al caos, al desastre, a la pobreza. Santo Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Y qué bendición, mi amor. Yo creo que es una enseñanza muy bonita esta, que estamos aprendiendo cosas impresionantes, ¿no? Entonces yo le quería decir al pueblo de Dios que para ti está el cielo, ¿no? Amén. Una eternidad Amén. Impresionante, ¿no? Entonces para nosotros los hijos de Dios, ese lugar no es para nosotros, ¿no? Así tenemos es. un cielo y una bendición eterna, ¿no? Una eternidad impresionante, como dice el pastor, ¿no? Claro, así porque esperanza. ¿qué espera Dios de nosotros? Que tengamos comunión con Él. Amén. Ya está, querido hermano. Amén. Tener comunión con Él, aleluya. Una relación estrecha con Él. Tú lo buscas en tu trabajo, lo buscas en tu casa, aleluya. Adoras constantemente. Eso es estar teniendo comunión con Él. ¿Va a decir algo? Vale. Entonces, querido hermano, qué bendición, aleluya. Vamos a dar paso al primer corte de esta enseñanza. Vamos a comenzar leyendo en Apocalipsis 20, 1 al 15. Si alguien me quiere ayudar. Y vi un gran trono blanco y a él que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Gracias. Presta atención a esta palabra. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí. Vuélvelo a leer otra vez el último. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Presta mucha atención en esto. Dios tiene muchos libros en el cielo, ¿verdad? Y hay uno que se llama el libro de la vida. Y entonces en la Escritura Dios nos dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo podemos interpretar en el siglo XXI el lago de fuego? Bueno, pues uno de esos planetas que la ciencia está encontrando que están a más de 1000 grados de temperatura, por ejemplo, ¿no? Cada vez entendemos mejor la Escritura, ¿no? O sea, el lago de fuego no es un lago, ¿verdad? El lago de fuego es un sitio muy grande, puede ser un planeta cuya temperatura es altísima. Bien, ¿y qué es lo que dice la Escritura? Por ejemplo, el profeta Daniel dice que el que es lanzado al lago de fuego entra en una especie de locura por la eternidad. La Biblia habla de vergüenza y confusión eterna. Pero si tú estás aquí, precisamente es porque Dios te quiere librar de eso, ¿verdad? Dios ya te está librando de eso. A muchos, a la mayoría, Dios ya os ha librado de eso. Y yo lo que deseo es que todos los que estamos hoy aquí y los que nos están viendo a través de este sistema de Internet podamos terminar esta reunión sabiendo que esto del lago de fuego no es para nosotros,
Pero yo creo que salgas de aquí convencido, seguro, afirmado de que eso no es para ti, que para ti está el cielo, para ti está la bendición, para ti está la comunión con Dios, para ti una vida desde hoy de bendición y por la eternidad impresionante, ¿verdad? Pero quiero enseñarte principios, quiero enseñarte teología sobre la salvación, porque hay mucha confusión, hay mucha ignorancia sobre todo esto. Entonces, recuerda este versículo, yo te animo a que lo aprendas de memoria. Está hablando del juicio final y está diciendo que el que no se haya inscrito, ¿estamos todos anotados ahí? ¿Estás anotado en el libro de la vida? Más te vale estar anotado. Porque ¿sabes lo que pasa? Que Dios no hace acepción de personas. Dios no va a decir, a ver, ¿está Pepito anotado? Mira, no. Es que como es mi amiguete, ¿me explico? Es que como es el hijo de fulanito, déjale pasar. O como es... No. O sea, Dios no hace acepción de personas. O estás anotado en el libro de la vida o no estás. Ahora, solo depende de ti que estés anotado porque Dios está haciendo todo lo posible. Dios, siendo todopoderoso, fíjate, está haciendo lo posible y lo imposible para que tú estés anotado en el libro de la vida. Es decir, Dios ya no puede hacer nada más. Solo es si tú quieres. Es decir, no te preocupes, bueno, a ver si es que Dios no me anota. No. Si tú quieres, Dios te va a anotar. Si tú quieres, tu nombre va a estar anotado. Incluso te voy a explicar teología sobre todo esto. Apocalipsis 17:8. Prepárate porque hoy hay algo grande para ti. Dice así, la bestia que has visto, es un pasaje profético, está hablando del anticristo, era y no es, está hablando de Satanás, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y ya estamos aprendiendo algo más. Estamos aprendiendo que Dios apuntó en el libro de la vida nuestros nombres cuando ni siquiera tú habías nacido. Ahora, yo voy a explicarte esto bien. Quiero que hoy salgas de aquí entendiendo lo que dice la Escritura sobre la salvación, sobre tu salvación por la sangre de Jesús. Dice que los que no van a estar escritos en el libro de la vida, cuando surge el anticristo y estamos en la recta final, yo no sé si todos habéis escuchado el capítulo del discipulado donde yo enseño sobre la venida de Jesús, la inminente venida de Jesús. Tenemos DVD gratis con ese contenido para que tú lo escuches, pídeselo a los pastores. No te vayas hoy sin ese DVD para que escuches esa enseñanza, va a transformar tu vida. Cuando tú entiendas qué claro está en la Escritura que Jesús viene pronto, va a motivar tu vida a santificarte, a buscar de Dios. Incluso, Guillermo, sé que hay personas que les gusta eso tenerlo en su móvil. Es muy importante que conozcas lo que la Escritura dice, especialmente sobre este tema. Entonces dice que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, los que no tienen su nombre apuntado en el libro de la vida, cuando el anticristo venga, que entendemos que viene pronto, próximos años puede venir, escucha esta enseñanza y verás que no es ciencia ficción. Verás que la Biblia tiene una información matemática tremenda alrededor del 7. Te va a sorprender. Yo fui sorprendido por Dios hace alrededor de 30 años cuando entendí la profecía sobre todo esto. Apocalipsis 13, 1 al 8. Estamos hablando del libro de la vida. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca
que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Si te fijas, todo aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida termina adorando al diablo. Eso es lo que dice la profecía. Esa es la enseñanza de la Escritura. Ahora, tú puedes pensar, bueno, si yo recibo al Señor en mi vida, ¿verdad? Tú que conoces cómo es el culto evangélico, a mí me han enseñado que si yo recibo al Señor en mi vida, Jesús, Dios Padre, anota mi nombre en el libro de la vida. Bien, eso está bien. Pero la Biblia te enseña que Dios apuntó tu nombre antes de la fundación del mundo, porque Dios ya sabía cómo tú ibas a reaccionar ante la predicación de su palabra, de su evangelio. Ahora, tienes que diferenciar entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Nosotros estamos acostumbrados a vivir entendiendo las cosas en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando tú naciste, a veces tú piensas que Dios te creó ahí. ¿Te puedo preguntar, Wilfredo, cuántos años hace que naciste? 35. Entonces tú puedes pensar que Dios te creó hace 35 años, o hace 35 años y 9 meses, pero lo que la Biblia enseña es que Dios nos creó en Adán, a toda la humanidad. Ahora, tú apareciste en el tiempo del hombre hace 35 años, pero tú ya habías sido creado. Es decir, Dios no te creó hace 35 años, tú ya fuiste creado cuando Dios creó al hombre. Entonces, una cosa es el tiempo de Dios, una cosa es cómo Dios ve las cosas en su tiempo, y otra cosa es cómo nosotros en nuestro tiempo vamos entendiendo las cosas. Entonces, aunque teológicamente la Biblia dice que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, porque Dios ya preparó esta salvación antes de que tú nacieras, antes de que tu madre te diera de mamar o te cambiara los pañales, Dios ya había previsto una salvación para ti. Jesús ya había ido a la cruz por ti, ¿verdad? Todos los que hemos nacido después del siglo I hemos nacido después de la muerte de Jesús, pero hubo otros que nacieron antes. Pero esa muerte de Jesús hace 2000 años en el tiempo del hombre fue algo que Dios estableció antes de la fundación del mundo, porque Dios ya conoce cómo las cosas van a ser. Yo no sé si alguien me sigue en esto. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ahí te estoy explicando por qué la Biblia dice que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que Guillermo, cuando en el tiempo del hombre, en el tiempo de Guillermo, no sé si fue hace 5 años, ¿es así? ¿Cuándo te predicaron por primera vez? Sí, hace 5, 6 años, 7 años, cuando fuera, ¿verdad? Dios ya sabía que cuando el Evangelio le fuera a llegar a Guillermo Alsina, cuando la palabra de Dios le fuera a llegar, Dios ya sabía que él iba a decir, sí, Señor, tienes razón, me arrepiento de mis pecados, dame de tu espíritu, ¿verdad? Entonces, Dios ya contaba con Guillermo, es lo que quiere decir la Biblia. Dios ya contaba contigo para llevarte al cielo, para llevarte a su reino. Ahora, tú andabas perdido, más o menos perdido, dependiendo de en qué familia naciste, dependiendo de quién eran tus amigos, dependiendo de quién eran tus padres, etcétera, etcétera. Pero Dios ya sabía que podía contar contigo. Aleluya. Entonces tú tienes que diferenciar entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre, el tiempo en el que tú vives. Entonces lo importante no es cuando Dios lo hace, lo importante no es cuando Dios anota tu nombre, sino lo importante es que si tú quieres, Dios lo puede hacer. Es decir, si tú quieres, Dios puede volver a la fundación del mundo a apuntar tu nombre en el libro de la vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Es decir, si tú quieres, Dios, el Todopoderoso, puede hacer los cambios necesarios, puede hacer lo posible y lo imposible para que tu nombre esté inscrito y no vayas al lago de fuego, sino vayas al cielo y a la bendición por la eternidad desde ahora, porque la bendición empieza aquí, porque el cielo empieza aquí, porque en la medida que Ana
aplica las ideas de Dios en su vida, le viene cielo. Y si mañana aplicas una idea más de Dios, te viene más cielo. Y si aplicas más ideas de Dios, Andrea, te viene más cielo. Es decir, el cielo empieza aquí. Claro, estamos en el reino de las tinieblas, pero podemos vivir en el oasis de Dios. Es decir, podemos vivir gobernados por Jesús, no por el diablo. Entonces, en la medida, Jorge, que Jesús gobierna tu vida, es decir, que tú le haces caso, te viene cielo. Porque si no le haces caso a Jesús, le estás haciendo caso a las ideas del diablo. No, es que yo estoy en Panamá o en Suiza, que es un país, ¿cómo se dice?, neutral. No. En el mundo espiritual no hay zonas neutrales. O tú estás obedeciendo a Dios, o si no, estás obedeciendo al diablo. Amén, aleluya. Entonces lo importante no es cuando Dios lo hizo, sino lo importante es que Dios lo hace si tú quieres. O sea, que depende de ti. Amén, amén, amén. Qué bendición. Nos da mucha alegría que estén ahí todos conectados con esa expectativa de cada día, estar ahí aprendiendo los principios de Dios. Bendecimos cada pastor, cada oveja, ¿verdad? Amén. De diferentes lugares que están conectados, de diferentes países, ¿verdad? De Madrid, fuera de España, ¿no? Así que nada, que el Señor les bendiga grandemente y gracias por estar ahí conectados cada día. Wow, qué bendición, querido hermano, tenerte ahí. Realmente, gracias por tu fidelidad. El cielo va a bendecir mucho tu vida. Y acuérdate, es importante aprender principios del cielo para que nos vaya bien, aleluya, mi amor. Y seguimos ahí profundizando, aleluya. Vamos a leer en el libro de Isaías 53, versículo 4 al 7. Adelante. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense qué bonito, porque Sí. hasta el 7, voy a leer el 7 yo. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Querido hermano, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y todo esto Jesús lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Pero fíjate, Jesús hizo todo esto, aleluya. Pero ¿qué pasa? Que vamos a irnos al principio de la creación. Jesús, como dice el pastor Pablo ahí, aleluya, santo Dios, Dios vio, aleluya, que su creación se perdía, santo Dios. Y dice el pastor ahí, qué bonito, porque a mí me gusta cómo él lo dice de esa manera. Hablan entre ellos, es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, hablan entre ellos y Dios dice, aleluya, mi creación se pierde, santo Dios. Pero ahí es donde Jesús dice, déjame ir a mí a la tierra a dar mi vida por ellos, aleluya. O sea que ahí es cuando Jesús, aleluya, viene, ¿verdad? La Virgen María queda embarazada por el Espíritu Santo, aleluya, santo Dios, y todos conocemos la historia, pero fíjate que, ¿por qué digo esto? Porque cuando Él vio que su creación se perdía, aleluya, Él decidió mandar a su Hijo, por amor a ti y por amor a mí. Entonces, ¿qué pasa? En el principio de la creación, aleluya, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Aleluya. Ellos desobedecieron a Dios. Entregaron la autoridad al diablo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos, eso es, entregaron la autoridad al diablo. Porque al hombre cuando fue creado, a la mujer cuando fue creada, se le entregó autoridad. Pero ¿qué hizo Satanás? Engañó al ser humano. Santo Dios. Y hasta este siglo, aleluya, sigue engañando al ser humano todavía. Entonces, Santo Dios dice que Adán y Eva... Sí. ¿Va a decir Entonces algo? ellos renunciaron a esa autoridad, ¿no? Ujú. Adán y Eva renunciaron al gobierno de Dios, perdón. Entonces el diablo estaba ahí, ¿no? Ya no tenían esa autoridad que Dios les había dado. Así es. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que ellos pierden esa autoridad, es cuando Jesús le dijo al Padre, te lo estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Hablaron entre sí, aleluya, y Jesús dijo, yo voy a dar mi vida por ellos, santo Dios, aleluya.
¿Para qué? Para que recuperáramos esa autoridad que se perdió, querido hermano. Jesús, cuando pone los brazos en cruz, aleluya, Él dijo: todo aquel que quiera venir a mí encuentra perdón y encuentra misericordia y encuentra perdón, salvación. ¿Te das cuenta? Aleluya. Eso es impresionante. Mira, como a mí me gusta cuando el pastor Pablo le hace así. Él pone los brazos en cruz, aleluya, Jesús, para darte vida y vida eterna. Y alguien puede pensar, ¿verdad? Puede decir: pero eso no es culpa mía que Adán y Eva lo hayan hecho mal. Es culpa nuestra, mi amor. No, no tenemos culpa de nada de eso, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, nos enseña, ¿no? Que si nosotros hubiéramos estado ahí, lo hubiéramos hecho igual o peor. Y yo le pregunto, mi amor, ¿por qué? ¿Lo hubiéramos hecho igual o peor? Porque somos de la misma naturaleza de Adán y Eva. Así es. Entonces, no se trata, querido hermano, de que le echemos la culpa a Adán. Fíjate que muchas personas en esta sociedad, lo primero que dicen es: pero eso no es culpa mía, el error lo cometió Adán. Claro, lo que pasa es que, como dice el pastor Pablo también ahí en la enseñanza, él enseña, ¿verdad?, que hay gente que puede pensar: hace 30 años existo. Hace 30 años existo. Y no es así, aleluya. Querido hermano, tú y yo existimos desde que Dios creó a Adán, aleluya. Desde ese entonces existimos tú y yo, santo Dios. Por eso, importante entender, no es culpa tuya, ni tampoco es culpa mía, aleluya. Simplemente la serpiente antigua engañó a Adán. ¿Te das cuenta? Y de ahí vienen todas las catástrofes, santo Dios, que han pasado. Como dice el pastor, ¿verdad? Cuando nos rebelamos contra Dios, perdemos la bendición, perdemos la salud, la prosperidad y todo. Y mi amor, ¿qué es rebelarnos contra Dios? Pues no hacer su voluntad. No hacer su voluntad. Es vivir en desobediencia. Eso es rebelarnos contra Dios, querido hermano. Por eso es importante que nosotros como cristianos vivamos una vida en obediencia a lo que Dios dice para que nos vaya bien. Ahora, el pastor explica ahí, ¿verdad?, qué es el misterio de la piedad. Entonces, él dice ahí: no lo entendemos. Misterio. Por eso es un misterio, ¿no? No lo entendemos, por eso es un misterio. Pero la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Piensa por un momento, querido hermano, el creador de los cielos. Impresionante. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero yo creo que tú sí le has recibido y nosotros le hemos recibido en nuestro corazón, aleluya, para que viva y habite con nosotros. Entonces, eso es el misterio de la piedad, que Él se haya hecho carne y habitara entre nosotros, es lo que podemos entender, ¿no? Santo Dios, porque Dios nos deja entender un poco de Él, pero fíjate, es el creador, o sea, es el eterno, Santo Dios. Entonces, mi amor, vamos a leer Juan, capítulo 3, versículos 1 al 9. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, mi amor, hacemos ahí una pausa. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo dijo Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nacer siendo viejo. O sea, él pensaba que Nicodemo pensaba de un nacimiento natural. ¿Cómo puedo yo, siendo tan mayor, volver al vientre de mi madre y nacer? O sea, Nicodemo no lo entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Lo que Jesús estaba diciendo estaba hablando de un nuevo nacimiento en lo espiritual, aleluya. ¿Cómo viene ese nuevo nacimiento en lo espiritual, Santo Dios? Primeramente tenemos que arrepentirnos, Santo Dios, eso es clave. Primero tenemos que arrepentirnos para que ese nuevo nacimiento
venga a nuestra vida. Vamos a ir profundizando un poquito más en él. Siga, mi amor. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿De dónde? Ese está el versículo 9. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Hasta ahí. Pero hay un versículo en el versículo, énfasis en el 5, por favor. En el 5. Respondiendo Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿cómo podemos entrar entonces en el reino de Dios? Siendo transformados por el Santo Dios. Es la única forma, porque mira, querido hermano, mira, esta carne, aleluya, esta carne no puede heredar el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque esta es una carne corruptible, aleluya. Pero si tú y yo nacemos de nuevo, aleluya, Santo Dios, y cuando Él transforme, ¿verdad?, nuestro cuerpo, podemos entrar, aleluya, porque ya somos puros, somos santos, somos incorruptibles, porque Él es incorruptible, aleluya. Qué bonito, mi amor, qué bendición, ¿verdad?, esta enseñanza, aleluya. Amén. Qué bonito, querido hermano, disfrútala, Santo Dios. Vamos a dar parte, mi amor, a la segunda parte de esta enseñanza. Adelante. Entonces, hoy vamos a hablar de que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Tal vez muchos aquí tienen la certeza de que ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay otros que no están tan seguros. Hoy yo quiero que todos, tanto niños como mayores, salgamos con esa certeza, con esa seguridad de que tu eternidad va a ser con Dios, va a ser en el cielo, pero también de que tu cielo empieza aquí en la tierra, a base de aplicar las ideas de Dios. Entonces vamos a explicar todo este proceso. Y presta mucha atención porque es muy interesante lo que quiero enseñarte. Vamos a explicar cuál es el proceso. Vamos a Isaías 53, 4 al 7. Voy a explicarlo para niños de 7 años como mi hija Alicia y para personas mayores, adultos y para los más mayores, para todas las edades. Mira cómo es esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, está hablando de Jesús, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y claro, ¿qué puede pensar un niño de 7 años o de 8 años cuando lee esto? ¿Verdad? No es lo mismo lo que... Por eso te hablaba del tiempo del hombre. No es lo mismo el niño de 7 años que el hombre adulto que tiene 30, 40, 50 años, ¿verdad? Pero dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Adán y Eva entregaron su autoridad al diablo, renunciaron al gobierno de Dios en sus vidas y se lo entregaron al diablo. Todos conocemos esto, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Alguien pensó esto alguna vez? ¿Alguien pensó, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán y Eva pecaron? Lo que la Biblia quiere decirte es que si tú hubieras ocupado el lugar de Adán o el lugar de Eva, hubieras hecho lo mismo. Eso es lo que la Biblia te quiere enseñar. Es decir, tú no estabas allí en el huerto del Edén, tú no estabas allí cuando la serpiente comenzó a conversar con Eva, pero lo que la Biblia quiere decirte es que si tú hubieras estado allí, hubieras hecho lo mismo que Adán y Eva, porque somos de la misma naturaleza. Entonces, porque el hombre se rebeló contra Dios, Dios empezó a pensar cómo podía arreglar semejante situación. Porque el hombre y la mujer, al rebelarse contra Dios, lo que sucedió es que perdimos la gloria de Dios. Es decir, perdimos la bendición, perdimos la salud, perdimos la prosperidad, perdimos la libertad. Y ahí tienes el mundo, siglo XXI, ¿cómo está? ¿Cómo está el mundo? Cada vez peor, ¿no?
eso es fruto de haber perdido la gloria de Dios. Dice la Escritura que fuimos destituidos de la gloria de Dios porque desobedecimos a Dios, porque renunciamos a que Jesús, a que Dios, a que Elohim nos gobernara y preferimos que nos gobernaran las ideas del diablo. Aceptamos las ideas del diablo, no morirás, sino que conocerás el bien y el mal. Aceptamos las ideas del diablo y no quisimos caminar en las ideas de Dios. Entonces, la creación de Dios, la humanidad, empezó a caminar en un camino de destrucción, de muerte y más muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios en el cielo, que es una persona colectiva, permitirme esta ilustración, comenzaron a hablar entre ellos y comenzaron a pensar, ¿qué hacemos que los hombres y las mujeres, o que el hombre se nos muere, y se nos muere para siempre? Entonces Dios empezó a pensar, permíteme que lo diga así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Recuerda que Dios es una persona colectiva, dice Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Es decir, hablan entre ellos. Y tú dirás, no lo entiendo, yo tampoco. No podemos entender a Dios. Confórmate con entender a tu esposo o a tu esposa. Esto es una broma. No podemos entenderlo todo, menos a Dios. Pero si Dios nos dice, nos deja ver, ¿verdad?, que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Ellos hablan, Dios nos deja ver alguna pincelada de cómo es Él. Entonces sabemos que ellos hablan, ¿verdad? Y entonces ellos hablaron y la Escritura lo llama el misterio de la piedad. Fíjate, lo llama misterio de la piedad. Es lo que hoy vamos aquí a celebrar a continuación de la palabra. ¿Qué es el misterio de la piedad? Bueno, pues como es un misterio, no te lo puedo contar todo porque ni siquiera yo lo entiendo. Pero la Escritura nos dice, Dios fue manifestado en carne. Y bueno, todos entendemos que Jesús nació en un pesebre, Navidad, las canciones, la nieve, pero a esto Jesús lo llama el misterio de la piedad. Es decir, Dios fue manifestado en carne. ¿Eso quién lo puede entender? ¿Quién puede entender que Dios se haga como nosotros? Bueno, sí, vemos un bebé en un pesebre, los magos con los presentes, el borriquito hasta Belén. Bueno, pero si tú lo piensas, ¿cómo Dios, el que ha creado los planetas, las galaxias, las supernovas, se puede hacer como nosotros y aparecer en el vientre de una virgen en Israel? Eso nunca había pasado ni va a volver a pasar. Entonces la Biblia lo llama el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces Dios pensó, el hombre, la mujer se me pierde, se me estropea, por la eternidad no tiene solución, tengo que hacer algo para arreglarlo. Entonces lo que a Dios se le ocurre, siendo todopoderoso, es que se tenía que hacer como nosotros y tenía que pagar el precio de esa desobediencia. Entonces, claro, ¿cómo puede entender un niño o una niña de 7 años eso? O un hombre o una mujer que tiene 30 o 40. Una mujer con 30 o 40 lo entiende mejor, ¿verdad? Porque ha desobedecido ya mucho, porque ha pecado ya mucho, ¿verdad? Está en el mundo, está viviendo su vida, ¿verdad? ¿Los que somos mayores entendemos esto? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se lo explicaría yo a un niño? Pues le diría, mira, nosotros somos como la mejor carne o el mejor pescado que hay en el supermercado, ¿verdad? El mejor, el que más te guste. Si esa carne, si ese pescado lo dejamos ahí en casa y van pasando los días, llega un momento en que, ¿qué pasa? Pues así somos nosotros. Ahora no vemos las tinieblas, no vemos la oscuridad. Los niños, a ver, todos los niños, los menores de 13 a 14 años, tocaros así la mano. ¿Qué estáis tocando? ¿Es carne? Es carne, ¿no? ¿Es carne o no? Carne y hueso, ¿no? O sea, ninguno vais volando, ¿no? Ninguno sois ángeles. Es decir, porque sois carne, aunque ahora seáis niños y todavía no habéis conocido tinieblas y Dios quiera que no las conozcáis, y ahora os hablo de esto, porque sois de esa naturaleza que habéis heredado de Adán. Si Dios no interviene en vuestra vida a tiempo, un día os pasará como a la carne y como al pescado. ¿Alguien está entendiendo esto? Niños, ¿lo estáis entendiendo? Es decir, la naturaleza que habéis heredado de vuestros padres es la naturaleza de Adán y de Eva. Es una naturaleza de desobediencia. Y ahora vosotros no veis el drama porque tenéis vuestra casa, vuestra comida, vuestra salud. Parece como que todo va bien. Pero si Dios no interviene en tu vida, niños,
llegará un día en que, mira, en que eso se va a deteriorar a tal magnitud como ha sucedido con tanta gente que ya tiene 20, que tiene 30 o que tiene 40 o 50 años, donde su vida ya es un auténtico desastre, incluso hasta su salud se ha deteriorado por causa del pecado. Bien, entonces, lo que Dios hace, lo llama el misterio de la piedad, lo que Dios hace es entregar su vida para pagar el precio de nuestra desobediencia. Ahora, yo miro a Wilfredo y yo sé que Wilfredo me está entendiendo, porque Wilfredo ya tiene 35 años, Wilfredo tiene cara de haber desobedecido por lo menos una vez, ¿verdad? O sea, Wilfredo lo entiende. Por lo menos una vez desobedeció a Dios, él lo entiende. Ahora, ¿cómo lo puede entender un niño? Pues ya lo estoy explicando. Si Dios no interviene en vuestra vida, lo que pasaría es que la desobediencia cada vez iría más. Ahora a lo mejor te peleas con tu hermano o con tu hermana, ahora a lo mejor le insultas, a lo mejor le gritas, o a lo mejor desobedeces un poquito a tu madre, a tu padre, si eres un niño más o menos bueno, ¿verdad? Pero si Dios no interviene en tu vida, querido niño, querida niña, que tienes menos de 12 o 13 años, y también quiero hablar hoy a los adolescentes, si Dios no interviene en tu vida, llegará un momento que tu vida, dice la Escritura, será podrida llaga, corrupción, perversión, porque la naturaleza, tócate otra vez, la naturaleza que tus padres te han dado cuando naciste viene de Adán y Eva, es una naturaleza de rebelión, de desobediencia. Ahora, ¿cómo Dios arregla todo eso? Dios lo arregla de la siguiente manera. Hablan entre ellos y dicen, tenemos que hacer que esta gente vuelva a nacer. Es decir, les tenemos que volver a crear de nuevo. Esto que hemos creado se ha deteriorado, se ha estropeado, ¿verdad? Se ha echado a perder. Entonces Dios dice, los tengo que crear de nuevo. Entonces vamos a Juan capítulo 3. Miren lo que dice la Escritura, y gracias a lo que estáis intercediendo, estoy notando vuestras oraciones. Evangelio según San Juan capítulo 3, 1 al 9. Quiero enseñarte la teología de la salvación con detalle, para que lo entiendas bien, para que entiendas en qué está basada tu fe, en qué principios de Dios está basada tu fe. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, un hombre de máxima autoridad en la jerarquía religiosa judía en los tiempos de Jesús. Este vino a Jesús de noche. Es obvio por qué vino de noche, ¿verdad? Porque no quería que los demás le vieran. Es decir, él tenía respeto, él tenía temor, él tenía reconocimiento de Jesús, pero sus conciudadanos en la religión judía, él sabía que no respetaban a Jesús, entonces él fue de noche. Entonces vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, y aquí yo recuerdo al pastor, siempre que leo esto, al pastor José Luis, cuando nos hablaba de esto, ¿verdad? Cuando Dios te dice de cierto, quiere decir no tengas duda. O sea, créetelo totalmente. No des oportunidad al debate. Es como te lo estoy diciendo, ¿verdad? Es como Jesús te lo está diciendo. O sea, no hay otra opción. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate, y si yo preguntara, si pudiera juntar a todos los que se dicen cristianos en el mundo, en una explanada muy grande, y si yo preguntara, ¿tú has nacido de nuevo? Yo sé que muchos iban a levantar su mano. Pero fíjate, te voy a hacer la pregunta de otra forma. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo te voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Tú puedes ver el reino de Dios? Es decir, no juguemos a la historia evangélica. Y está claro, mi padre pastor evangélico, mi abuelo pastor evangélico, yo nací en una familia evangélica, nunca me bautizaron en el rito católico, como al 99,9% de españoles. Es decir, yo respeto el movimiento evangélico porque es lo más de Dios que hay en el planeta, pero no todo es de Dios. Tenemos que siempre alinearnos con la Escritura. Tenemos que nuestra fe esté basada en la Escritura, no en lo que yo digo. Si lo que yo digo no corresponde a lo que dice la Escritura, no me hagas ni caso.
Tú tienes que acostumbrarte a guiarte por lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Estamos acostumbrados en la Iglesia evangélica, que insisto, es lo más de Dios en el mundo, que cuando uno da un paso de arrepentimiento, uno ya nace de nuevo, pero quiero enseñarte teología sobre salvación. ¿Quiénes sois padres aquí en este lugar? ¿Quiénes sois padres? Cuando tú concebiste a tu hijo o a tus hijos, ¿nacieron? No, cuando tú les concebiste, fueron engendrados. Según las leyes de la naturaleza, tuvieron que pasar algo más de 9 meses para que nacieran. ¿Ves? Estamos profundizando. Entonces, primero, ¿cómo Dios arregla el problema de la humanidad? Pagando el precio de nuestra desobediencia y haciéndonos otra vez. Amén, amén. Qué bendición, querido hermano. Vamos a seguir profundizando en esta preciosa enseñanza en el nombre de Jesús. Mi amor, usted quiere hacernos meditar en algo, ¿verdad? Adelante. El pastor Pablo nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo Dios arregla el problema de la humanidad? Hay una solución, ¿no? para este problema que hay en la humanidad, caos, ¿no? Este caos que vivimos en este mundo, ¿no? El pastor nos enseña que es pagando el precio de nuestra obediencia y haciéndonos otra vez. Pagando el precio de nuestra desobediencia y haciéndonos otra vez. Ese sería el resultado, ¿no? de todo este caos que vivimos, ¿no? Haciéndonos otra vez. Como nos explicaba usted antes, ¿no? Amén. Mi amor, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice, y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Está bien, Miguel? Hasta el 13. El 13, ya está. Ya está. Amén. Entonces, el pastor enseña ahí, ¿verdad? Que nosotros necesitamos recibir a Jesús en nuestra vida. Necesitamos invitar a Jesús a tomar autoridad en nuestra vida. Y así es como se empieza a engendrar una nueva naturaleza. Fíjate, llegamos a la iglesia con la vida rota, pero invitamos a Jesús a nuestra vida. Él empieza a trabajar en nuestra vida, empieza a depurar en nuestra vida y Él empieza a engendrar una nueva naturaleza, porque Dios no engendra, ¿verdad? Hijos en la carne, porque Él no es carne, Él es espíritu, aleluya. Santo Dios. Entonces, mi amor, dice lo que decía anteriormente, Dios no engendra hijos de carne y de sangre, sino que engendra una nueva naturaleza en términos espirituales, habla el pastor. Dice que creer en Jesús implica unas consecuencias en tu vida. Implica compromiso, una relación con Él y implica una comunión con Él. Santo Dios. Por eso, cuando tú y yo estamos en las cosas de Dios, querido hermano, una de las cosas que Dios espera de ti y espera de mí es que tengamos un compromiso con Él. Porque cuando Jesús dio su vida por ti y por mí, Santo Dios estaba llamándote a ti y llamándome a mí para que nos comprometamos con Él, a vivir para Él, a hacer su obra, aleluya. Entonces Él espera de ti y de mí un corazón comprometido. Entonces, mi amor, ¿cómo Dios comienza una nueva naturaleza en nuestra vida? Vamos a leer Efesios 1, versículo 13 al 14. Efesios 1, versículo 13, el capítulo 13, perdón, Efesios 1, versículo 13 al 14, sí. 1, 13 y 14. Sí. Ahí habla de que Dios nos sella con su espíritu. ¿Lo tiene? Sí. 13 y 14. Sí. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿cómo Dios nos da? Santo Dios, ¿cómo Dios comienza una nueva naturaleza en nuestra vida? Sellándonos con el Espíritu Santo, querido hermano. Y para eso
primero debe de haber arrepentimiento y luego Él nos sella con su Espíritu. Aleluya. Santo Dios. Qué bendición, querido hermano. Esperamos que te haya bendecido mucho esta palabra. Aleluya. Santo Dios, medítala más, escudriñala en tu corazón, guárdala en tu corazón y en tus pensamientos. Que Dios bendiga tu vida y nos despedimos, mi amor, con una oración. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, esta oportunidad que nos has permitido juntos como iglesia aprender principios de Dios. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú has dejado, Señor, escrito en tu palabra, Señor, para aplicarlo en nuestra vida. Y es de bendición cada día, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos que están ahí al otro lado de la pantalla, Señor. Que esta palabra, Señor, esta enseñanza, Señor, que hemos compartido este día también haya bendecido sus vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por todo, Señor. Lo que has hecho en nuestra vida, lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias por sellarnos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Dios mío, porque contigo lo tenemos todo. Gracias por esa eternidad, Señor, impresionante que vamos a vivir contigo, Señor. Gracias porque tú creaste, Señor, una eternidad para nosotros, tus hijos, Señor, para vivir contigo ahí, Señor. Gracias, Padre. Bendice cada vida, Señor, que está ahí conectada, Señor. Cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos. A ti sea toda la honra y la gloria, Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Amén. Bendiciones.